2. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén bien. Hoy me encuentro pues muy alegre por la compañía de mi amigo, colega en psicología, Enrique Soto Chavarría. Él está estudiando un doctorado en psicología orientado a la calidad de vida y a la salud, que nos viene pues a aportar un poquito, a enseñarnos sus experiencias en investigación. Yo creo que nos tiene algo que decir, ¿verdad? Pues yo me encuentro muy alegre. De verdad, Enrique, pues muchas gracias por esta colaboración. Ya teníamos tiempo queriéndonos juntar, pero Sí. pues por X o Y no se podía. Pero bueno, ¿verdad? Ya hasta incluso ya nos reclamaban, ¿verdad? Hey, ¿hasta cuándo, verdad? Ya estaban, Pero así bueno, pues eso es. nos motivó. Sí, sí, sí. Bueno, pues Enrique, ¿cómo te encuentras? ¿Qué tal, Francisco? Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación a tu canal. Honestamente, un gusto estar aquí y vernos después de tanto tiempo, aunque sea de manera virtual. Como tú lo acabas de mencionar, ya estaban los reclamos en que el público quería la colaboración. Bueno, pues aquí está lo que el público pida. Y me encuentro Lo muy que el bien. En público este pida. momento de pandemia, pues estamos en casa estudiando y pues no nos queda de otra más que seguir esperando a que todo llegue a la normalidad. Pues yo creo que somos de esos pocos afortunados en que pues Sí, tiene trabajo, tiene estudio. Yo creo que yo le digo a la población que me toca hablar es que pues de verdad que tengamos trabajo, estudio, pues de verdad somos afortunados, ¿verdad? Hay gente que ahorita en la actualidad pues ni trabajo ni estudio y sí se la está viendo muy difícil. Imagínate ya en esta segunda cuarentena es muy complicado, le va a pegar mucho a la sociedad en la cuestión económica, y pues bueno, ¿verdad? No hay más que para voltear a vernos hacia nosotros mismos, ¿verdad? Vas a coincidir conmigo en reencontrarnos, en averiguar qué nos falta, qué podemos mejorarnos para salir adelante de este gran reto que tiene la sociedad y cada uno de nosotros, ¿verdad, Enrique? por supuesto, definitivamente somos una población que de alguna u otra manera tenemos el privilegio todavía de seguir estudiando, de tener trabajo en comparación a otras personas que lamentablemente pues no tienen las mismas condiciones y esto sin lugar a duda afecta bastante el bienestar, la calidad de vida. Hay muchas preocupaciones, hay muchísimos malestares de tipo emocional, mucha incertidumbre. Entonces, es una gran oportunidad también para ir reflexionando. Posiblemente algunas personas pudieran hacer burlas sobre momento de reflexionar, de estar pensando, pero es la realidad. Es un momento de reflexión, de agradecer, de pensar qué podemos hacer tanto para uno como también para las demás personas que están a nuestro alrededor. No Así sé es, pues bueno, si... Ujú. sí, nos tocó una situación muy difícil. Por ahí se habla mucho de esta situación de la resiliencia, que es superar las adversidades, ¿verdad? Yo creo que esta situación, tomando en cuenta, digamos, las proporciones, pues ha habido momentos en la historia que la humanidad ha atravesado por guerras mundiales, por hambrunas, por ejemplo, la peste negra, sí, la gripe española, que sucedió pues el siglo pasado, ¿verdad? Entonces, ¿cuántas cosas ha pasado a la humanidad? Yo me imagino, digo, dentro de mi imaginación que esto pues no se le puede comparar, pero bueno, yo no puedo hablar por aquella persona que ha perdido el trabajo, que tiene muchas deudas, que tiene hijos, ¿verdad? Pues ojalá, la verdad, nosotros como psicólogos podamos poner nuestro granito de arena. Este, por ahí en la televisión me preguntaban, oye, pero está aumentando el divorcio. Entonces, ahí yo digo, bueno, es una situación difícil para la familia, pero si el divorcio es una situación de las más graves, pues eso puede representar una oportunidad, porque bueno, pues el divorcio, pues puede ser algo bueno para la mamá, para el papá, para los hijos, porque pues ya no van a estar viendo a sus padres pelear, o la pareja o la mujer ya no va a estar en una relación tóxica donde pues bueno, pueda salir más afectada, ¿verdad? Entonces, pues muchas veces las crisis son oportunidades de cambio. No sé si estás de acuerdo conmigo, Enrique. No, definitivamente, son oportunidades de crecimiento, de cambio y de crecimiento. Eh, sí, es muy cierto, nadie imaginó que en algún momento nosotros íbamos a pasar por un suceso histórico. Quizás la mayoría de las personas pensaban, a mí me gustaría vivir un suceso histórico. Y ahora que lo estás viviendo ya no quiero vivir este suceso histórico. Uh Entonces -huh. no nos queda de otra más que demostrar los afrontamientos, Sí, poner en práctica los afrontamientos que tenemos, las estrategias, la resiliencia. Y déjame mencionarte lo siguiente, creo que una gran oportunidad también de este tipo de suceso histórico que estamos atravesando en la actualidad
es que existan personas, profesionistas de la salud, como en tu caso, y que brinden este espacio de brindar información. ¿Por qué? Porque de alguna u otra manera es una oportunidad de que las personas vayan conociendo la psicología y al mismo tiempo vayan dándole la importancia a la salud mental. Entonces, cada quien está demostrando sus recursos como para salir adelante y al mismo tiempo lo que tú estás haciendo es enseñarle a las personas precisamente a qué hacer. Entonces, felicidades también por esta dinámica que estás haciendo. Sí, sí, pues muchas gracias. Pues uno trata ahí de poner de la parte. Regresando a las cuestiones históricas, pues sí, o sea, ¿cuántas veces hemos visto que la psicología, digamos, creció a partir de las guerras mundiales, con la enorme necesidad de la psicometría, de la psicopatología, de la psicofarmacología? Entonces, estas crisis tan graves de la humanidad, pues surgieron a veces las cosas buenas, ¿no? Entonces, pues bueno, hay algo que yo te agradezco mucho lo que me comentas. Igualmente, yo también te regreso la felicitación. Falta más investigación. Eso sí lo Mucha. puedo reconocer más fácilmente, Enrique. Los psicólogos, yo digo que la ciencia, y lo platicábamos con el doctor Abraham Guerra, un amigo que tenemos en común, también maestro, que la psicología es una ciencia muy manoseada. Todo mundo puede hablar de la Muy psicología, ¿verdad? Ah, sí, atropellada, ¿cierto? Sí. muy atropellada, muy manos, yo digo muy manoseada, sí, porque, yo Por también, todos. muchos médicos que yo trabajo en el hospital dicen, yo también le hago a la psicología. Sí. Muy bien, o sea, sí, entonces yo también le hago la medicina, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo también me he tomado muchos omeprazoles, ¿verdad? También, o sea, Así yo le hago es. a la medicina, ¿verdad? Pues no, 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 la psicología tiene una metodología tan amplia, ¿verdad? Entonces, Así pues bueno, es. de verdad, Como lo acabas de felicitarte mencionar, por, oye, perdón que te sí, interrumpa, como lo acabas de mencionar, ahorita ciertos conceptos de la salud mental ya son tan populares que ya todos tienen como que la tutela o el derecho de decir, es que este niño tiene trastorno de déficit de atención, no, pues es que tiene ansiedad, no, pues es que esta persona ajá, tiene depresión. Y es sorprendente cómo, bueno, al menos yo me estoy dando cuenta ahorita de cómo las personas a través de las redes sociales, llámese Facebook, llámese Twitter, empiezan a ver a lo mejor un pequeño video o una imagen y rápidamente le dan una interpretación y estas interpretaciones honestamente de pronto están muy fumadas y como lo acabas de mencionar, ya ahorita todos quieren meterle dedo a la psicología y incluso hasta el ajá, señor que vende los elotes, no es por desameritar el trabajo del señor, pero me ha pasado que de pronto dice, no, pues mira, yo también la hago de psicólogo, a veces vienen aquí las personas a comprarme un elote y me vienen platicando sus problemas y pues ya hasta uno ya sabe cómo dar consejos como si la psicología tratara así es. precisamente de Sí, dar claro, consejos. entonces, sí, claro, pues entonces de verdad felicitarte porque eres de los pocos psicólogos que se atreve a hacer un doctorado en investigación, ¿verdad? Claro, lo tuyo es más orientado a la salud, pero bueno, pues tienes que estar investigando demasiado, tienes que estar elaborando muchos tests, investigando muchas variables, sí, relacionándolas, o sea, haciendo de verdad una investigación, qué es lo que nos falta como sociedad. Entonces, pues me estabas comentando, sí, que tu investigación es relacionada con el embarazo en madres adolescentes. Un tema muy delicado para la sociedad porque hasta lo que sé es que pues va en aumento el embarazo adolescente y también tiene como comorbilidad pues la depresión, ¿verdad? Así es. Entonces, eso es lo que estás investigando, Enrique. Así es, en este momento estoy investigando la sintomatología depresiva, la calidad de vida y las conductas suicidas en las adolescentes que están cursando un embarazo. Fíjate que hace poco estaba leyendo que a pesar de que los embarazos van en disminución, sigue siendo de todos ¿Okay? modos alarmante las cifras de las adolescentes, los adolescentes que están cursando un embarazo. Para que tengamos una idea de esta problemática, la Organización Mundial de la Salud refiere que al año, a nivel mundial, hay 18 millones de embarazos. Entonces tú lees esta cifra, ves esta cifra y te alarmas y te cuestionas, bueno, ¿y qué está sucediendo con México? Bueno, de acuerdo a la Organización Panamericana de la Salud, México ocupa el segundo lugar en embarazos en población adolescente. Lamentablemente, pues en México hay, si no mal recuerdo, eh, cada, cada, cada año, si no mal recuerdo, hay
16,000, si no es que un poquito más, embarazos al año en México. Entonces, sí, las estadísticas te pueden decir, bueno, disminuyendo esta problemática, pero aunque vaya disminuyendo, estamos viendo que de todos modos son cifras muy elevadas. Entonces, lamentablemente es algo que va a ir ocurriendo si no tratamos de solucionar algunas situaciones que nos competen a nosotros, no nada más los psicólogos, sino a la población en general. Y bueno, sin lugar a duda, los embarazos en la adolescencia llegan a ser todavía un grave problema cuando se vive en un país que está en vías de desarrollo y no se diga en población vulnerable. Entonces, para hablar de población vulnerable, lamentablemente México tiene experiencia en el tema. Muchísimas adolescentes sin el acercamiento de una instancia de salud. Lamentablemente también está la pobreza, la dinámica familiar destructiva, por decirlo de algún modo, llegan a estar relacionados con los embarazos a temprana edad. No se diga también el uso de sustancias que llegan a tener un gran impacto y de manera negativa para las adolescentes y los adolescentes. Entonces, definitivamente eso es lo que estoy estudiando actualmente, la calidad de vida, la sintomatología depresiva y las conductas suicidas en adolescentes que cursan un embarazo. Sí, entonces, bueno, es cierto, México pues es un país en vías de desarrollo. Hay muchos sectores que hay que seguir trabajando en el tema social, en el tema de trabajo, en el tema de educación, en el tema psicosocial, en el tema de muchos otros aspectos, en el tema político, que ahorita pues hay una polarización enorme que pues bueno, eso nos va a dividir y va a hacer que muchas veces pues ni siquiera progresemos. Hablando del tema del embarazo adolescente, pues a mí lo que me llama la atención es de que uno de estos factores, tú lo mencionaste, es esta disfuncionalidad familiar. Cómo a veces se fundamentan, lo que yo estoy viendo es de que se fundamentan mucho los derechos individuales. Yo tengo derecho a abortar, que más allá si estamos de acuerdo o no, es decir, se fundamentan más mis derechos de decir, yo puedo elegir mi pareja, yo puedo empezar mi vida sexual, yo puedo tener decisiones, a veces se deja de lado la responsabilidad como padres y también como adolescentes, como jóvenes. Yo pienso que como que no se está trabajando esta parte de la responsabilidad, ¿verdad? Sino más bien de los derechos. No sé si tú ahí coincidas conmigo de que cuál sería uno de estos factores para que se dé esto del embarazo en adolescentes. Mira, hablando de factores, es muy importante señalarte, compartirles que son muchísimos los factores que se relacionan con los embarazos a temprana edad. Como ya lo acabamos de mencionar, la familia es un papel importante. Cuando se vive en una familia desestructurada, se relacionan con los embarazos precisamente a temprana edad. El hecho de haber sufrido algún tipo de abuso, llámese un abuso sexual, un abuso físico, también se relaciona con los embarazos a temprana edad. La pobreza, la falta de educación, también se llegan a relacionar. En algún momento llegué a leer que las adolescentes, al momento de tener una baja autoestima, llegan a creer que necesitan tener un rol social. Entonces, esta falta de autoestima y este pensamiento de no, necesito tener un rol social, entonces tengo que embarazarme. ¿Por qué? Porque el embarazo me va a dar la oportunidad de tener un rol. ¿Y qué rol voy a hacer? Bueno, socialmente voy a ser una madre y esto me va a ayudar al menos a pertenecer a un estrato social, aunque sea una mamá. Y lo digo aunque sea, ¿por qué? Porque lamentablemente pues no se tienen en ocasiones la madurez cognitiva, la madurez social, la madurez económica como para poder estar criando a un bebé. Entonces, son muchísimos los factores que se tienen que trabajar a nivel social y a nivel salud. Son bastante los factores que tenemos que tener mucho cuidado en qué es lo que vayamos incluso a comentar cuando tenemos algún adolescente dentro del sistema familiar. Porque también es importante señalar que a veces los embarazos están relacionados con los factores socioculturales. No sé si te ha pasado que de pronto el adolescente termina la secundaria o la preparatoria
y mamá, papá, la tía, el tío, la abuelita, el abuelito empiezan a apresurar a la jovencita de, oye, ¿para cuándo me vas a dar nietos? Oye, ¿y tú para cuándo te casas? Oye, ¿y los nietos para cuándo? Entonces también estamos hablando de Sí. que es un aspecto sociocultural y en México creo yo que todavía prevalece esa idea de si eres mujer, tienes que embarazarte cuando ya termines la secundaria, cuando ya termines la preparatoria. A lo mejor no te lo llegan a decir de una manera muy activa, sino de un modo pasivo. Oye, ¿y los hijos para cuándo? ¿Y cuándo me vas a ser abuela? Entonces, bueno, pues podemos señalar que son aspectos socioculturales también. Así es, yo creo que sí las generaciones vienen cambiando, pero venimos todavía de estos padres, de estos abuelos que se casaban muy pronto, que tenían hijos a muy temprana edad, que se veía normal que se juntaran a los 16, hasta incluso 15 años, ¿verdad? 17, y ya tuvieran hijos a esa edad. Entonces, estos abuelos, estos padres, pues llegan a decir también estas situaciones a sus nietos, a sus hijos de estas edades, ¿verdad? Sí, Y bueno, pues una de las consecuencias claras, pues es la depresión, que bueno, pues para empezar a adentrarnos, si te parece, Enrique, pues la depresión es un trastorno psicológico, es un ajá. trastorno del estado de ánimo. No es que me siento triste porque José Chuy terminó conmigo, ¿verdad? No es porque, sí, ya sabes, ver Susi Flor, ¿verdad? Ay, sí, Sí, Susi Flor. Flor no me contesta mis likes, ¿verdad? Ajá, Entonces, ajá. no, es un trastorno con toda una sintomatología, como tú lo dijiste, toda una criterios diagnósticos para que alguien con una especialidad te lo pueda dar, te pueda decir que tienes este trastorno. Entonces, ¿hay mucha depresión en las madres adolescentes, Enrique? Fíjate que en la población adulta sí llegan a presentar sintomatología depresiva. Ahora, es muy Ok. necesario poder establecer la sintomatología depresiva y la depresión clínica como tal, ¿verdad? Porque como nosotros conocemos, Sí. ya llega a ser una depresión clínica o un trastorno depresivo cuando los síntomas llegan a prevalecer en más de 2 semanas y cuando la intensidad de estos Uh-huh. pueden Así estar es. presentes incluso todo el día. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En población adulta, tenemos que ver primero la sintomatología depresiva. Si una mujer adulta tiene sintomatología depresiva y no es tratada, hay muchísimas posibilidades de que después del embarazo exista depresión postparto. ¿Qué es lo que ocurre Uh-huh. con los adolescentes? Hasta ahorita no hay una cifra en México sobre la prevalencia de la sintomatología depresiva precisamente en adolescentes. Las únicas cifras que se han realizado sobre prevalencia de la sintomatología depresiva en América Latina se encuentra en Brasil. A decir verdad, Brasil es un país pionero en investigar la depresión en adolescentes. ¿Y qué es lo que se ha encontrado en población brasileña? Que la depresión, que más bien que la sintomatología depresiva en dicha población es del 16%. Pero posteriormente se descubrió, bueno, no se descubrió porque ya estaba, más bien los análisis estadísticos mostraron que las adolescentes que cursan un embarazo y que viven en Malasia llegan a tener una prevalencia de sintomatología depresiva del 42%. Aquí vemos que hay una Uf, gran mucho. diferencia, muchísima, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí la incógnita era, ¿por qué? ¿Por qué las chicas de Malasia tienen mayor sintomatología depresiva? El resultado es, y como ya lo mencioné, los aspectos socioculturales. En Malasia sí es muy esperado que las adolescentes se casen y que inmediatamente tengan hijos, sin importar la opinión. Y bueno, hay que recordar también que ahí tiene muchísimo que ver la religión, un estado islámico, un estado Ok. islámico. Y lamentablemente en población mexicana no se conoce cuánta es la prevalencia de sintomatología depresiva en adolescentes. En población adulta ya iba variando. Algunas investigaciones han indicado que la sintomatología depresiva en población adulta oscila entre el 10% a el 14%. Entonces, ¿por qué es importante hablar primero de sintomatología depresiva? Porque tal como lo señalé,
si hay sintomatología depresiva durante el embarazo y si no es tratado, hay muchas posibilidades que posteriormente exista depresión postparto. Ok, muy bien. Y ya, pues, una depresión postparto sí va a requerir todo un tratamiento multidisciplinario, ¿no? O sea, va a causar mucha disfuncionalidad en la mujer, ¿no? Hacia la crianza de su hijo, hacia las relaciones Sí. familiares, hacia el hecho de que pueda desarrollarse a nivel laboral, ¿verdad? Entonces, va a tener serias consecuencias esto, ¿no? Si no Muchas se trabaja a consecuencias, tiempo. así es, bastantes consecuencias, tanto para la mujer que está embarazada o que ya tuvo el bebé, pero también muchas consecuencias para el bebé. ¿Por qué? Porque se ha Sí, demostrado que cuando existe sintomatología depresiva y no es tratada durante el proceso del embarazo, hay posibilidades de que el niño nazca con bajo peso. Entonces, imagínate, nace ese ujú, bebé y si existe la depresión, ¿va a haber consecuencias? Sí, sí va a haber todavía mayores consecuencias, en donde no va a haber en muchas de las ocasiones un buen vínculo con el bebé. La mujer va a tener la incapacidad de cuidar al hijo o simplemente no va a querer hacerse cargo de él. Entonces, es un problema que, digamos, es una cadenita. Es una cadenita, no hay un buen vínculo con la mamá. Posteriormente, ese niño va creciendo sin una filiación materna, sin afecto por parte de mamá, también, claro, que por parte de papá. Y posteriormente, el niño puede desarrollar trastornos conductuales. Entonces, ujú. es muy importante que cuando una mujer esté presentando sintomatología depresiva, se le dé la atención, se le dé la atención Atención. necesaria. Y ya una vez que el bebé nació y si la mamá presenta depresión postparto, como tú lo acabas de mencionar, es ideal un trabajo multidisciplinario. Ujú. Pues sí, sí, y luego después, eso tú lo dijiste muy bien, ¿no? Esto se puede ser como un círculo vicioso en donde los hijos que tengan un trastorno de conducta, la mamá que no tiene este vínculo con él, puede empezar a tener unas consecuencias peores para el niño ya que crezca de adolescente, de adulto. Igualmente esto puede también afectar a la sociedad, ya si nos vamos más allá. Una pregunta para ti. Pues bueno, la depresión tiene varios síntomas, como ahorita lo comentamos, la tristeza frecuente, la anedonia, los problemas de sueño, de alimentación, de sentimientos de culpa. ¿Cuál tú dirías que son los síntomas más frecuentes en las mujeres adolescentes En embarazadas? las mujeres adolescentes, los más comunes sería la irritabilidad, los sentimientos de culpa. Los sentimientos de culpa son síntomas que están muy fuertes en las adolescentes. También dentro de los síntomas más frecuentes en población adulta son aquellas que están relacionadas con la conducta suicida. Y hay que recordar que Ujú. en las conductas suicidas pues abarca desde la ideación, la tentativa, al mismo tiempo dentro de los síntomas que son más comunes justamente en una adolescente que está cursando un embarazo, es una tristeza que se llega a prolongar todo el día e incluso en toda la semana. Entonces, esos serían los síntomas más comunes en población adolescente. Ahorita que tú dices de la cuestión de irritabilidad, ¿verdad? Imagínate, un adolescente está cursando todo un desarrollo hormonal que le va a causar cambios en el estado de ánimo. Entre Sí, ellos, pues bueno, que se muestre irritable. Hemos visto que nosotros, no sé tú, pero cuando yo era adolescente, pues era una explosión total diaria de estarme enojando con mis papás, conmigo mismo, por las cuestiones de las hormonas, ¿verdad? Bueno, acá mi esposa tal vez diría que siempre estoy molesto, pero no, no, ya me controlo un eso poquito ya más. no es parte de la Pero un adolescencia. adolescente, bueno, ¿verdad? Ella diría que soy mentalmente, ¿verdad? Pero Un bueno, ese ya es adolescente. otro asunto. Sí, sí, sí. El caso está en que el adolescente viene desarrollándose a nivel hormonal y a nivel psicosocial, etcétera, biológico. Entonces, imagínate, viene el desarrollo hormonal y aparte hay un cambio hormonal por el embarazo, pues es como que una combinación que le afecta más a la persona que padece esta situación, ¿no? Entonces, pues es ideación suicida también, tentativa, ¿sí? Pues todo un problema complejo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? A ver, ¿qué más me puedes comentar acerca de qué has visto? Me parece muy importante esta parte que estás diciendo de que como el adolescente quiere tomar un rol social, dice, voy a tomar el rol de ser madre.
aunque sea por este medio. Sí, a mí me llama mucho la atención esto, es algo que ahorita, por ejemplo, me estás aportando. Coméntame un poquito más qué has visto en esta parte en esta investigación que estás haciendo, Enrique. Sí, mira, aquí generalmente, bueno, hay que recordar que la Organización Mundial de la Salud menciona que adolescencia abarca desde los 10 hasta los 19 años de edad. En México se ha visto que la población más vulnerable en cuanto a estratos, en cuanto a clasificación de edades, las que llegan a presentar generalmente los embarazos son adolescentes que van entre los 15 a los 19 años de edad. ¿Sí? Una de las cosas que se me hace sumamente interesante es que las adolescentes respecto a su calidad de vida llegan a tener mayores complicaciones a nivel mental, mientras que las mujeres adultas que están cursando un embarazo, las complicaciones son más en aspectos físicos. Como ya lo acabamos de señalar también, generalmente un adolescente que está viviendo en una situación vulnerable, en donde hay pobreza, en donde hay negligencia, no hay posibilidades de estudiar, no hay posibilidades a la mejor económicas, pues estos tipos de situaciones van a afectar a la adolescente en diferentes aspectos que van desde los cognitivos, los socioemocionales, incluso los aspectos físicos. Entonces, imagínate, el estar viviendo todo el tiempo en una situación en donde yo veo que hay muchísima, bueno, vaya, veo todo catastrófico, todo negativo, yo voy a pensar, bueno, al adolescente llega a pensar que su única importancia a nivel social son el quedar embarazada. ¿Por qué? Porque como yo no tuve una mamá o como yo no tuve un papá que me pudiera demostrar el amor fraterno, entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer al mismo tiempo? Embarazarme. ¿Por qué? Porque aquí voy a tener precisamente una importancia social, voy a demostrarle a las demás personas que ya soy alguien en la sociedad. ¿Y qué soy? Soy una madre, soy una mamá. Entonces, eso sí es muy, muy, muy lamentable. Como también los otros factores que hemos estado viendo. Eh, Otra de las cosas que también debemos de tomar en cuenta es que Sí. muchas de las veces y lamentablemente los padres de estos bebés que están desarrollándose en un cuerpo de una adolescente, y se me hace algo muy lamentable, es que son hombres que embarazaron a mujeres y que estos hombres llegan a tener de entre 5 a 7 años o más de edad en comparación a las adolescentes. Estamos viendo que ya hay aquí un problema también social. ¿Por qué? Porque conocemos entonces, gracias a la evidencia empírica, que estos hombres en alguna de las ocasiones han abusado sexualmente de las adolescentes. Fíjate que en Guatemala, en Honduras, no recuerdo en cuál de los dos países, la mayoría de las adolescentes que se han quedado embarazadas han sido por parte de los mismos padres, por parte de los mismos padres o de algún otro familiar. Y en México, pues no nos quedamos tampoco tan atrás. En México, los embarazos en las adolescentes son precisamente de hombres mayores, hombres adultos, en donde muchos de ellos son productos de un abuso por parte de un familiar o incluso a veces por parte del primer novio que llegan a tener, porque existe precisamente esta idea de que para demostrarte de que existe, vaya, amor entre nosotros dos, hay que tener relaciones sexuales. Entonces, no hay la capacidad cognitiva, no existe la madurez sexual, se llegan a embarazar, porque no es un asunto solamente de la mujer, es un asunto también del hombre. Entonces, se llegan a embarazar y ¿qué es lo que ocurre? Que muchos de estos varones adolescentes optan por abandonar a la novia, a la novia. Entonces, imagínate, el estar viviendo un proceso como este llega a mermar todavía aún la calidad de vida. Pero fíjate que extrañamente también se ha demostrado que lo que llega a ser necesario para que exista una muy buena calidad de vida, durante el embarazo es el soporte social. El soporte social por parte de la familia, Okay. por parte del novio. Pero ¿qué ocurre? Que muchas de las veces el novio, pues, al último ni siquiera dice adiós, desaparece de pronto. Desaparece, se va, ya no hay señal de él. ¿Y qué es lo que pasa?
entonces Ujú. ya hay más afectaciones a nivel emocional. Entonces, una de las cosas también que es muy importante que se debe de mencionar es que los factores protectores son la buena dinámica por parte de la familia, que haya un rol social, que haya muchísimo apoyo por parte de los padres como también de los compañeros de la escuela. ¿Por qué? Porque también pasa que las adolescentes que han quedado en un estado de embarazo, que están cursando un embarazo, terminan sus estudios. ¿Y qué es lo que ocurre cuando las adolescentes están cursando un embarazo, dejan los estudios? Perpetúan precisamente la pobreza, que eso es otro de los aspectos o otra problemática que vivimos actualmente en México. Entonces, es un factor cadena que pareciera que nunca pudiéramos salir de esas problemáticas. Claro que nos deben de importar, independientemente de cuáles sean los privilegios que tengamos. Sí, yo la lectura que le doy, que tú estás relacionando las cuestiones familiares, también sociales, culturales, yo le doy esta lectura, le sigo dando esta lectura de que estamos como fomentando más el derecho, el que yo merezco, si yo merezco hacer esto, yo puedo hacer esto. Ya, por ejemplo, me gusta mucho cómo lo aterrizan en esta parte de que yo, mujer, como no me siento valiosa para la sociedad, voy a hacerme valer siendo madre, demostrándole al mundo que sí puedo. Me gusta mucho esta parte. Entonces, como que a nivel, te digo, cultural, yo le doy esta lectura. Se fomenta mucho los derechos individuales, de que yo sí puedo empezar mi vida sexual, y no la parte de responsabilidades, ¿sí? Y no nada más para la mujer que está embarazada, sino también para los padres, ¿sí? ¿Qué responsabilidades tengo yo? Sí, joven, tú tienes derecho, bueno, si vas a tener relaciones, tienes una responsabilidad enorme, ¿sí? De cuidarte, de usar, pues, el preservativo, de tener una responsabilidad social. Y es algo que pues lo vemos, Enrique, en cualquier aspecto de las cuestiones sociales. ¿Y cuántas veces vemos de que culpamos a los políticos por la corrupción? Ah, sí, pero yo sí puedo darle una mordida al tránsito porque, bueno, pues para librarme de algo. Entonces, ¿dónde está la responsabilidad? Queremos mejorar la situación, pero dejamos de lado la responsabilidad que tenemos y exigimos los derechos. Entonces, pues, qué bueno que ahorita estamos comentando esto porque sí, o sea, si no se atiende esta situación de las madres adolescentes, pues me gusta mucho esta parte que dices que vamos a perpetuar la pobreza. Claro, no todas las adolescentes que pasen esta situación van a terminar siendo pobres, pero muchas sí, pues es un riesgo enorme, ¿verdad? Entonces, pues es una responsabilidad social, Es una el responsabilidad tema de la social. familia. Así es una responsabilidad social que debe de importarle a los varones, porque como lo estás mencionando, lamentablemente se le adjudica toda esta responsabilidad a las mujeres. No Sí, nos vamos tan lejos, vámonos a las redes sociales y si vemos una noticia en donde, no sé, las mujeres piden el aborto o las mujeres piden que, no sé, los abortos sean gratuitos en los hospitales o cualquier tema que esté relacionado con los embarazos, rápidamente pareciera que ya está ese chip en la mentalidad de muchos mexicanos en donde la responsabilidad y la única culpable de esos embarazos son las mujeres. Son las mujeres, cuando no es así, es una responsabilidad y es una responsabilidad sumamente fuerte para los hombres. Es cierto, todos debemos de disfrutar la sexualidad, pero es mucho mejor cuando se llega a disfrutar de una manera responsable y no afectar a terceras personas. A terceras personas. También uh-huh. es, en Oye, definitiva, Enrique, sí, una pregunta que tengo para ti. Ahorita al inicio del video dijiste que ha disminuido un poco, no sé tú qué me puedas decir, los embarazos en adolescentes. O sea, el número de embarazos sí ha disminuido un poco, pero ha pasado. No sé si los programas de orientación, de educación sexual en las escuelas, por ejemplo, hasta lo que yo sé, por ejemplo, mis hijos que ya están, uno secundaria y otro en prepa, ya desde la primaria, desde sexto de primaria, ya empiezan a darle educación sexual. ¿Y qué consideras tú de eso? ¿Te parece algo Mira, excelente? ¿Te incomoda como padre? de la educación sexual, Ajá. bueno, yo creo que el gobierno sí quiere poner de su parte para que pues esta situación pueda mejorar. Yo creo que hasta cierto punto sí está bien que los maestros se involucren mucho en esta parte,
La sexualidad es una situación muy importante para un ser humano, desde la infancia hasta la vejez. Sí, Tenemos que atender esta parte y dejarlos de lado los prejuicios que antes teníamos como sociedad, ¿verdad? Entonces sí, claro que sí se me hace bueno, habría que tal vez trabajar algunas cosas, pero no, se me hace bien que le enseñen las diferencias y sobre todo el cómo prevenir el cuidado personal y el trato que tenemos con los familiares, ¿verdad? Es decir, cómo podemos cuidar nuestro propio cuerpo y ya estamos trabajando una parte preventiva que tú dices. es prevención. En fin en cuenta, la educación sexual que se otorga en la escuela es prevención. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas de las veces las personas lo llegan a asociar como algo pecaminoso, algo negativo, algo inmoral, algo que no se debe enseñar, que eso solamente es trabajo por parte de los padres. Pero no, es un derecho que deben de tener todas las personas, porque la educación sexual precisamente previene problemáticas como los embarazos a temprana edad. Aunque no es tan sencillo y no es tan fácil. De alguna otra manera quiero entender a los padres sobre la preocupación que tienen que una persona ajena a la familia les enseñe sobre sexualidad a sus niños de, ¿qué te gusta? 8, 10 años, 11 años. ¿Por qué? Porque también hay de maestros a maestros. Si, Sí, o sea, a veces pasa que ni siquiera el maestro conoce temas importantes de la sexualidad o que también a lo mejor el maestro o la maestra tenga algunos conflictos con el tema y no lo va a enseñar de la mejor manera y eso va a impactar también en el bienestar, en la salud, en el conocimiento de los niños. Yo creo que está bien la educación sexual a nivel escolar, a nivel primaria. Solamente sí sería cuestión también de capacitar a los maestros en este tema. Que no porque seas maestro quiera decir claro. que vas a dominar. Sí, creo que hay programas, por ejemplo, en la secundaria donde enseñan métodos anticonceptivos, más bien no creo, creo que sí se dan, de enseñarle cómo cuidarse, cómo prevenir un embarazo, prevenir una enfermedad venérea. Te digo, es bueno porque sabemos que muchos adolescentes en esta etapa de la secundaria ya empiezan esta vida sexual, se haga lo que se haga. Nada más que, esto es lo que yo pienso, Enrique, que el gobierno puede poner mucho, a poner mucho de sí para prevenir todas estas situaciones de abusos, de embarazos, pero si la familia no se pone las pilas en mejorar la comunicación, la relación con sus hijos, pues el gobierno, ¿qué puede hacer? ¿Sí? La escuela, el psicólogo. Yo soy psicólogo clínico, entonces, si yo le doy algunas recomendaciones al padre para que mejore su conducta de su hijo, pero el padre no los hace o no le interesa, pues poco se va a hacer para mejorar el comportamiento. Acá igual en las cuestiones de la sexualidad, si el padre y la mamá no tienen esa buena comunicación, ya no digamos en el sexo, sino en las cuestiones afectivas, en las cuestiones de convivencia, en las cuestiones de la disciplina, pues menos va a platicar de la sexualidad. No sé si ahí estás de Menos. acuerdo conmigo, Enrique. Claro, por supuesto. El gobierno ha hecho muchísimos planes, muchos talleres, muchas estrategias para poder hablar sobre la educación sexual. Claro que es un tema que nos compete a los psicólogos, pero fíjate que yo creo que una de las cosas que primero debemos de enseñarle a las personas antes de hablar sobre sexualidad es la importancia de la salud mental, la labor del psicólogo o de la psicóloga. ¿Por qué? Porque imagínate, va a pasar lo mismo. Es que porque un psicólogo Okay. o una psicóloga me va a hablar a mí sobre cómo tengo que educar a mis hijos sobre la sexualidad. O sea, me estás diciendo que estoy mal. Entonces yo creo que más bien sería también, y como principal, un punto que debería de iniciar primero es enseñarle a las personas qué es un psicólogo. ¿Qué es un psicólogo? ¿Cuáles son las funciones del psicólogo? ¿Qué no es un psicólogo también? ¿Sí? Y ya una vez que las personas tengan a lo mejor una capacitación sobre el papel y la importancia de la salud mental del psicólogo y de la psicóloga, entonces empezar a abordar poco a poco los temas de sexualidad. Porque la neta, la verdad es que de pronto hay personas que ni siquiera saben qué hace un psicólogo. Me ha pasado todavía a estas alturas me dicen, no, pues es que los psicólogos son para gente loca, o yo no estoy loco, o no, esos no hacen nada, si quieres platicar, pues mejor siéntate y aquí te platico de la vida. Entonces yo creo Sí, que sí primero pasa. es importante enseñar cuál es la importancia y cuál es la labor del psicólogo. Pero es un tema Ujú. complicado, yo creo que es un tema complicado,
porque, digo, hay muchas estrategias, muchas herramientas para informarle a las personas, solamente que no todas las personas quieren estar informados sobre la salud mental. No es canasta básica. Así es. Sí. Muy bien. Bueno, pues antes de continuar, les voy a pedir un favorzote, que se suscriban y denle like al video, por favor. Ayuden aquí a que podamos seguir dando este buen material, por favor, aquí. También, por supuesto, a la de mi buen amigo Enrique, con su página de Psicología con Ciencia. ¿Verdad, Enrique? Sí, así es. Es un pequeño jueguito de palabras. Ahí pasan Muy bien. y pues ahí nos estaremos viendo. Claro, por favor ahí. Bien, entonces vámonos pues al tratamiento. ¿Qué se puede hacer? No sería un video completo, sino diríamos qué se puede hacer. Y claro que se puede hacer mucho, ¿verdad? Ya estamos hablando de estas causas, de estos factores de riesgo, pero ahora también toca hablar de los factores de protección, de qué se puede hacer. Porque claro, papá, mamá, claro que se puede hacer. Y si tú tienes una amiga, sí, porque también estoy seguro que nos escuchan adolescentes, jóvenes, que tal vez no tengan, sean adolescentes, pero sean jóvenes tempranos, por así decirlo, pues bueno, claro que tenemos cosas que se puede hacer. Una de ellas, pues, es la autoestima. Pero, a ver, Enrique, primeramente tú, qué podríamos hacer con la familia, con la adolescente que vive esta situación tan delicada? Sí, Francisco, mira, definitivamente como la acabas de mencionar, es muy importante también hablar sobre los recursos, las estrategias, de qué manera podemos apoyar, de qué manera podemos orientar, ¿verdad? Sería un video inconcluso si no hablamos también sobre, bueno, ¿y qué podemos hacer? Voy a retomarme aquí un poquito a los factores protectores, porque como ya se mencionó, los factores protectores van a ayudar bastante, a prevenir embarazos a temprana edad y en caso de que los haya, a prevenir que existan malestares de tipo emocional, llámese depresión en este caso, que es lo que estoy investigando, pero también otro tipo de malestares de tipo emocional, como lo es la ansiedad. También es uno de los trastornos muy frecuentes al momento de estar presentando un embarazo o de cursar un embarazo. Entonces, como factores protectores tenemos la dinámica familiar. La dinámica familiar influye bastante. No quiero sonar como elitista, pero de acuerdo a la evidencia empírica, a la evidencia científica, el hecho de tener recursos económicos llega a ayudar bastante, como también el tener acceso a la educación y al sistema de salud. Esos son factores protectores. Y bueno, ¿qué podemos hacer entonces cuando ya se está presentando un Pero embarazo? es que es cierto, Enrique. Digamos que la pobreza en la familia, eso también es un riesgo y es una posibilidad de que no cuente con los recursos materiales para una buena educación en la escuela, para que el papá, al no tener un trabajo estable, pues bueno, no hay este recurso para la comunicación, el padre que tiene que trabajar todo el tiempo, la madre que también tiene que trabajar. Claro que es, pues es que tristemente también es una situación social que eso va a afectar los cuidados, ¿verdad? Pero sí, yo estoy de Y, acuerdo contigo con que es un factor de riesgo. claro, y sabes que también no se deben de tomar, más bien no se deben de olvidar el acceso a el tener precisamente a las campañas de salud. Hace un momento, de hecho, estábamos hablando sobre la importancia de la educación sexual y es muy importante que exista la educación sexual porque esto nos va a permitir ver la sexualidad y un acto sexual como algo normal, como algo común. Tienen en cuenta, todos hemos sido producto de un acto sexual. Eh, pero, ¿por qué estoy mencionando esto? Porque todavía, aunque parezca quizá absurdo, hay muchísimos adolescentes que van a la farmacia y piden, o más bien compran condones con muchísima vergüenza, porque piensan que van a ser juzgados, porque te van a ver, porque van a pensar que mira, tan chiquito, tan chiquita y ando haciendo ese tipo de cosas. Entonces es necesario que exista la educación sexual precisamente para irnos quitando esas creencias que lo único que afectan es también atropellar, eh, vivir una sexualidad plena. Um, Así es. Sí, obviamente pues tenemos que tener una mente abierta para estos temas tan necesarios para la familia, para el adolescente, para la sociedad. Y fíjate, también pienso que podemos irnos al lado contrario. Hay veces que hay una hipersexualización. Estuve viendo tu video
pues a veces hay como que un florecimiento en esta parte de que, bueno, que todo esto es bueno, el sexo es bueno, es lo mejor, es el clímax de las emociones, promoviéndolas sin responsabilidad, ¿verdad? Entonces yo también veo mucho en las cuestiones artísticas, musicales, la música de ahora, ¿verdad? Ojalá si no te gusta el reggaetón, ¿verdad? Pero bueno, no, cada quien, ¿verdad? Con su Sí me gusta música, el ¿verdad? reggaetón. Pero, sí, o sea, pero sí vemos cómo esto se está fomentándose en los videos de las personas que ven, por ejemplo, en el YouTube, en las redes sociales, ¿sí? Cómo se fomenta mucho esta parte sin dejando de lado por la parte de responsabilidad, la parte de que muchos adolescentes no están, tú lo dijiste, no tienen este desarrollo cognitivo para que, digamos, pueda tener un límite o un autocontrol en esta parte. Entonces, la sociedad creo que también ahí debería poner atención en eso, por parte de la educación, de hablarlo, pero con esta responsabilidad. Claro, educación sexual no tiene que estar relacionado con promiscuidad, ni mucho menos con libertinaje, porque hay personas que lo llegan a confundir. Llegan a decir, es que yo tengo educación sexual, pero ya a veces caen en el libertinaje. Entonces, son conceptos completamente diferentes. Y pues sí, honestamente está cañón que en la actualidad estamos viendo muchísima hipersexualidad en los medios de comunicación. Y esto también se me había pasado mencionarlo, pero es un factor para los embarazos a temprana edad. ¿Por qué? Porque a decir verdad, se ha encontrado en las investigaciones, no sé cuántas veces he dicho, se ha encontrado en las investigaciones, pero se ha encontrado en las investigaciones precisamente el hecho de tener muchísimo contacto o recibir mucho material de la hipersexualidad genera en los adolescentes percibir a las compañeritas que ya están hipersexualizadas como más atractivas, más inteligentes, y las chavitas que no están hipersexualizadas, perdón, se ven como insignificantes, como personas que no son importantes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues sí, llegan a tener esta distorsión cognitiva los adolescentes de que las adolescentes que están sexualizadas son más atractivas. Llegan a tener una actividad sexual todavía a una edad más temprana, pero por falta quizás de conocimiento o entre otras variables, ¿qué sucede o queda como respuesta a ese acto sexual? Un embarazo no planeado, no esperado, no aceptado. ¿Sí? Entonces, papás que están viendo este video, adultos, no nada más los papás, bueno, los hermanos, los tíos, todos aquellos que tengamos algún menor de edad, hay que tener muchísimo cuidado con lo que están viendo nuestros primitos, Claro, nuestros hijos, bueno, los que tienen hijos. Yo todavía uno. así es. Cuidado en eso. Ah, muy bien. Sí, 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 muy bien. Yo tengo uno en secundaria y uno en prepa, ¿verdad? Oye, entonces, ¿qué le dirías tú si tú tuvieras una paciente adolescente embarazada? ¿Cómo se trabajaría esto en terapia? Ahorita, claro, voy a dar mi opinión, lo que yo he trabajado, pero ¿tú qué le dirías a si fuera un paciente con estas características? Bueno, con las adolescentes que están cursando un embarazo, el tratamiento que se ha demostrado que tiene mayor eficacia es la terapia cognitivo-conductual. ¿Por qué? Porque este tipo de terapia va a permitir que analizar los pensamientos, las conductas, los comportamientos y las reacciones que tienen las adolescentes ante el suceso de vida que están experimentando. ¿Por qué? Porque como ya lo hemos quizás mencionado y se puede deducir, va a haber distorsiones cognitivas, ¿sí? Va a haber distorsiones cognitivas y tenemos que Sí, primero hacerle entender al adolescente que es una situación que pues, definitivamente a lo mejor no era esperada, pero se le puede enseñar a interpretar aquello que está percibiendo de una manera un poco más racional y no verlo tan caóticamente. Entonces, la terapia cognitivo-conductual ayuda muchísimo para aquellas adolescentes que están pasando un embarazo. Sin lugar a duda, una de las cosas que también es muy importante, que es sumamente necesario, son las terapias grupales. Sin embargo, yo me atrevería a decir que hasta el momento, al menos yo, puede que me esté equivocando, yo no he visto que se les otorguen a las adolescentes, al menos aquí en Torreón, terapias grupales.
sobre el embarazo. No sé si tú En el conoces DIF, que haya grupos. en DIF Torreón, en el DIF Coahuila, no sé si también allá en Durango, creo que sí hay. Sí, nosotros somos de Torreón, Ah, pero sí creo que en algunos programas del DIF hay programas de menores, adolescentes embarazadas. No sé si siga este programa, la verdad, pero creo que sí, sí se ha promovido esta situación, ¿verdad? Porque sí, también es cierto, esto ayudaría mucho. pero, a ver, una pregunta. ¿Estos grupos son para cuando ya se está cursando un embarazo o son grupos preventivos? Porque sabía que había grupos preventivos. Hay grupos preventivos que son menores en situación de riesgo y ya hay grupos especializados ya en las adolescentes que están embarazadas o que tienen hijos que son muy pequeños, son de meses, y entonces les dan terapia tanto individual como grupal. Sí, bueno, eso yo te estoy hablando de hace años, cuando estaba en el DIF. No sé si ahorita, si alguien está por ahí, nos pueda comentar aquí abajo para estar ahí atentos, porque nos puede ayudar, digo, puede estar ayudando, alguien le podría estar le podría favorecer esta información. Sí, es cierto, la terapia cognitiva conductual, estoy muy de acuerdo. Si la persona tiene depresión, y me ha tocado casos, por ejemplo, en donde obviamente una de sus enormes preocupaciones es el futuro, ¿no? Un adolescente se preocupa por su futuro. Una adolescente embarazada muchas veces se preocupa por esta situación. Como ya voy a tener una criatura, pues ya nadie me va a querer. Una distorsión cognitiva, como tú dijiste, ya nadie me va a querer. Pues eso no es cierto. Si tú tienes un hijo, claro que va a haber alguien que te quiera. Por supuesto, ¿cuánta gente ha habido que ya teniendo un hijo, dos hijos, tres, pueda ser querida por alguien más? Por supuesto, eso es posible, pero poniéndonos bien extremistas, si ya ningún hombre te quisiera, ¿sería el fin del mundo? Pues claro que no, porque puedes aprender a tener amor propio, amor hacia tus hijas, que tus hijas te quieran, tus hijos, que tu familia te quiera, y lo principal, ¿no? Que tengas amor propio, pero es como una condena que hay a nivel social, es que ya nadie me va a querer. ¿Por qué? Porque ya tengo un hijo. Sí, pues eso no es cierto. Tristemente a veces las mujeres les pasa un poquito más esta situación de que como hay cambios en el cuerpo y estos cambios no les suelen agradar, obviamente no a todas, viene esta parte de esta distorsión cognitiva, nadie me va a querer así, ¿sí? Entonces, pues eso está alejado, ya no sería atractiva, entonces esto está fuera de la realidad y eso, como dices tú, pues se tiene que cambiar esta interpretación que se le da a estos cambios que le van a venir y estos para nada le van a desfavorecer, para nada, ¿sí? Familia que pueden alentar al adolescente a tener un acercamiento con un psicólogo, con una psicóloga, a ofrecerle también apoyo emocional, ayudarle con las tareas diarias, incluyendo el cuidado del bebé una vez que haya nacido, como también de las labores del hogar. En caso de que esté estudiando, pues también llegar a cuidar al bebé para que la madre pueda, en este caso la adolescente, pueda cumplir con sus tareas académicas. Entonces, eso sería una gran aportación por parte del sistema familiar de la adolescente. Uh-huh. Cuéntame, Así es, sí, la terapia. tú acabas de mencionar, perdón, Francisco, acabas de mencionar que has trabajado, bueno, eso me diste a entender, has trabajado con adolescentes que están buscando embarazo. No, no como terapia grupal, no así que tenga un grupo así como tal, no, pero a veces ha llegado a pasar esta situación, que a veces la adolescente es llevada por la mamá por la situación de una depresión, por su embarazo y por otras cuestiones, ¿verdad? Entonces, pues esa es la experiencia. No hay, obviamente, pues yo que tengo consulta externa, pues me llegan casos de todo, y una de esos motivos, pues es esta situación. Y sí es cierto lo que tú dices, o sea, la terapia familiar va a ser indispensable en este caso, ¿no? A veces la mamá dice, pues empieza a echarle la pelotita a la muchacha, se empieza a echar la pelotita a ella, le echa la pelotita al novio, al papá por no estar Ping pong, presente. ¿verdad? Entonces, empezamos una serie, exactamente, sí, esta es otra distorsión cognitiva que nosotros le llamamos la inculpación, es decir, señalar, es que fuiste tú, es que fuiste tú, es que fui yo, es que fue Dios, ¿sí? Dios me castigó. Entonces, a ver, pasó una situación que la verdad no teníamos planeado, que la verdad no es algo que sea lo mejor que hubiéramos querido, pero lo más importante va a ser qué hacemos. ¿Qué hacemos como familia de aquí en adelante, verdad? Entonces, Ajá. pues es una situación, digamos, difícil. Y sabes que creo que es una de las cosas más cañonas que hablamos, bueno,
relacionándolo con el aspecto del papel, de la labor de la mujer y de cómo el hombre, o quizás una sociedad en general, llega a poner etiquetas de lo que debería de hacer una mujer y un hombre, es cómo precisamente en la inculpación, rápidamente, porque lo he vivido a través de la experiencia, de la poquita experiencia que tengo a nivel clínico, que muchas de las veces, y lamentablemente, el padre termina por culpabilizar a su esposa por las malas decisiones o por las malas acciones que hacen las hijas o los hijos. Entonces, también esto es algo que debemos de tomar en cuenta. Es algo que debemos de tomar en cuenta Claro, porque sigue persistiendo. claro, el padre periférico que nada más llega para comer, para dar el chivo, El y eso chivo. sí, culpar a la mamá de que no funcionan sus hijos, de que no tienen un buen comportamiento, un buen aprovechamiento escolar, pero el papá, bien, bien, pues bien, gracias, ¿verdad? Sí, Sí, pues sí, así es. sí, Pues sí, mucho sí. que trabajar, ¿verdad, Enrique? Bastante, oye, bastante que trabajar aquí en México, aquí en La Laguna, en Torreón. Muchísimas cosas por mejorar y bueno, una orientación o más bien una sugerencia para los que están estudiando psicología, eh, Sí, tomen un gran respeto a la carrera de psicología, respétenla para que no se siga atropellando más la psicología, porque si de por sí ya está muy afectada con tantas, pues lo he dicho siempre, pseudociencias y no sé, tallercitos que de pronto vemos ahí, cuiden y respeten la psicología. No hay que seguir fomentando que la psicología es algo mágico, es algo pues nada más de ir a platicar y ya se solucionan los conflictos. Esa es la sugerencia así que es, les sí. doy. Claro, ¿no? Nadie me la pidió, La pero yo la psicología es doy. una... No, por favor, claro que yo creo que sí van a aportar, ¿verdad? Que todo esto es lleva toda una metodología, ¿verdad? Y de que por favor, si tú eres estudiante de psicología, vamos a dejar de lado la lectura de cartas, ¿verdad? La lectura de Uy, manos, ¿verdad? La limpia de huevo. Que, fíjate, en la psicología, no sé si estás de acuerdo conmigo, si hay cabida para tener fe, ¿verdad? Para tener una sí, vida espiritual sí, rica, sí. pero que una situación que está alejado de una metodología científica te cure un trastorno psicológico, ya sí, Y eso no sí está hay, alejado. Pero ahí está tenerle fe a cañón. Dios, sí, Claro, claro. a tenerle fe a ti mismo, Y qué bueno que tomas ese punto, porque incluso lo mencionaste en uno de tus videos que llegué a ver de los primeritos que hiciste sobre la relación entre la psicología y la espiritualidad. Este tema en el ámbito de la investigación se debate muchísimo, porque por una parte están las personas de, no, Dios no existe, no, eso no sirve, pero también existen los resultados que te demuestran la evidencia en donde la espiritualidad llega a ser incluso un factor protector para cuando se están atravesando sucesos de vida catastróficos, llámese en enfermedades crónicas, entre otros acontecimientos. Entonces, también la espiritualidad es muy criticada, pero también no debemos de negar que llega a ser muy importante para el bienestar de las personas. así es. Así es, Enrique. Pues bueno, me has aportado mucho. Yo creo que a los que estén viendo también el video les va a aportar mucho. Enrique, hay Ojalá. que respetarla a cada una de las ciencias, ¿verdad? Psicología, medicina, trabajo social, enfermería. Sí, todas estas ciencias humanistas, que bueno, pues están por algo, ¿verdad? Bueno, pues Enrique, pues la verdad te agradezco mucho, la verdad, esta colaboración. A ver cuando tú me invitas a tu canal, carnal. No, claro que sí, la invitación está abierta. Tú dices cuándo grabamos ahí para mi canal y rápidamente yo pongo aquí la cámara y empezamos Muy entonces a bien. hablar. A Muy bien, les empezar. voy a dejar aquí abajito el link del canal de Enrique para que se echen una vuelta, ¿sí? Tiene videos también un tanto chuscos, ¿verdad? Ya me has dicho que has borrado algunos videos tuyos, Sí, pero cuando bueno, uno, está muy bien. ajá, cuando uno es joven, pues hace muchas cosas. Pero ya después uno va creciendo y, como que la regué en eso. Déjame ponerlo mejor en privado o lo elimino. Eso ya me pasó a mí. Bueno, a ver cuándo haces un video reaccionando a esos videos, Enrique, pero bueno, eso Sí, estaría bien. ya después. Sí, sí, sí. Ándale, Está pues. bien. Pues bueno, Enrique, Gracias a pues ti. que estés muy bien, échale muchas ganas ahí a tu doctorado, a tu estudio, ¿verdad? A todos ustedes que nos están viendo, les agradezco mucho su atención. Ya saben, por favor, su like, tu suscripción, por favor. Y ya saben, pues, ante todo, que estén bien.
Sí, Gracias hasta a ti, luego, Francisco. Enrique. Gracias a ti. Nos vemos Hasta luego. después y nos vemos ahí también en mi canal. Cuídate mucho. Gusto saludarte. Ya estás.